agradecido que para poder solicitar la palabra pudieran levantar su mano o escribir en el chat lo que ustedes tengan más accesible. De cuando estemos exponiendo, favor de no interrumpir para que nuestros compañeros y nuestras compañeras tengan una exposición completa y en nuestra oportunidad de tomar la voz podemos hacer uso de la palabra. Tenemos que sujetarnos a los tiempos, esto forma parte de la organización y les pido a todos su colaboración. Estas son algunas preguntas que en la generalidad podemos estar comentando en qué medida cumple la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación con la perspectiva de género a nivel global. Este enfoque de la perspectiva de género, yo no sé si ustedes recuerden en dónde empezó, en qué área de la ciencia inició, en dónde se generó más el conocimiento de la ciencia y la divulgación con programas específicos para atender el género, para atender este enfoque. Y es importante recordar que este enfoque tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con los hombres, con las mujeres, tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con los hombres y las mujeres desde antes de nacer y después de morir. Todo el ciclo de vida tiene que ver esta perspectiva de género. Áreas, disciplinas, modalidades, enfoques, transversalidades. Hoy nos preguntamos aquí en esta mesa en qué medida cumple la divulgación de la ciencia y la tecnología y la innovación con este enfoque. Una segunda pregunta sería, ¿cuáles son los principales obstáculos para realizar una divulgación de ciencia, tecnología e innovación con la perspectiva de género? Yo aquí le aumentaría que aparte de estos obstáculos, ya escuchamos a nuestros ponentes la experiencia que hoy nos pueden compartir en que tenemos que innovar, motivar, generar conocimiento desde los contextos. Hoy las brechas sociales se demandaron aún más con esta pandemia. Entonces los obstáculos todavía se multiplicaron. La otra pregunta sería, ¿qué elementos se deben tomar en cuenta para divulgar con perspectiva de género? Esta pregunta es de interés, esta pregunta es muy motivante porque hoy es el momento para poder hacer las propuestas que ustedes comentaban en el chat hace unos momentos. Todos tenemos experiencias urbanas, rurales, en contextos o en la academia. Hoy tenemos que hablar, entonces aquí es importante decir que esa divulgación debe de tener un contexto. Y hay que saber qué elementos, qué herramientas debemos tomar en cuenta. La otra pregunta sería, ¿cómo evaluar si la divulgación se está realizando con perspectiva de género? En esta pregunta es importante tomar en cuenta que la evaluación lleva una planeación, lleva un indicador, lleva ciertos procesos en la planeación estratégica y la divulgación parte de un programa. Y un programa que ya las políticas nacionales nos dicen que tenemos que tener esa perspectiva de género. Me gustaría ¿Se avanzó? No. De hecho, aquí termina. Sí, ¿verdad? ¿Para atrás? Ya. Estamos. Pues sí. Estamos todos. ¿Cuántas personas estamos? Muy bien. De lo bueno, poco. Oli, no sé si también por ahí la cámara te funciona o no. Y bueno, comenzar a interactuar con ese diálogo. Gaby, si quieres, sí. Voy poniendo yo las preguntas en el chat y sí. Empezar a detonar. Me gustaría que se presentaran para poder conocernos.
Maestra Pati, Julio, si gusta presentarse, de favor, su nombre completo, su cargo, su institución o su organización. Nos gustaría que todos en esta mesa pudiéramos compartir quiénes somos, quiénes estamos y cómo vamos a complementarnos con nuestras propuestas. Muchas gracias, Gaby, ¿verdad? A sus órdenes. Gracias, Gaby. Bueno, yo soy Patricia Julio Miranda, soy profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP y bueno, estoy muy interesada en la divulgación desde hace mucho tiempo, justo cuando estaba haciendo mis estudios de posgrado fue que empecé a tener interés por la divulgación y cuando llegué aquí pues también vi que había un grupo importante de divulgación en San Luis Potosí. Básicamente estamos enfocadas en tratar de incorporar la divulgación de la ciencia como una actividad también de nuestros estudiantes, como lo comentaba. Ahora por primera vez vamos a impartir un curso como materia optativa para los estudiantes de la facultad. Y bueno, ahora recientemente tengo el cargo de la Secretaría de Vinculación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Divulgación, por lo que evidentemente pues ahora estoy mucho más puesta en práctica para participar con todos los compañeros que están trabajando en esto de la divulgación aquí en el Estado, ¿no? Gracias, maestra Pati. Me gustaría escuchar a Olivia. Y de favor, Oli. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Así es. Perfecto. Bueno, mi nombre es Olivia García. Yo estoy como responsable de Carambas, Desarrollo del Pensamiento. Y bueno, pues básicamente la parte que a mí me interesa mucho es la cuestión del manejo de emociones y cómo interactúa en el conocimiento, tanto en el conocimiento como en el quehacer creativo, digámoslo así, de todo lo que nosotros estamos haciendo. Actualmente estamos enfocados en la creación de contenido, justamente de lo que estaban hablando en el panel, y la intención en el enfoque de Carambas actualmente es llevar hacia las personas, niños y niñas, y docentes incluso, como el conocimiento primero de nuestras emociones, el manejo de estas mismas y la creación de un contenido nos puede llevar a difundir y a divulgar todo lo que sabemos. Conocimiento es todo lo que nosotros tenemos al alcance. Si estamos hablando de un contexto, digamos, urbano, pues tenemos alcance tecnológico, ¿no? Que era una de las cosas que decían ahorita. Pero si estamos hablando de contextos urbanos, tenemos otro conocimiento y necesitamos también poderlo expresar. ¿A través de qué? Pues de las herramientas que tenemos, y para ello necesitamos saber cómo me siento yo en mi entorno, cómo puedo expresarlo, a través de qué medios puedo expresarlo. Y bueno, ese es básicamente, digamos, de alguna manera el contexto en el que está ahorita Carambas, enfocado a enseñar a los demás a la creación de contenidos. Trabajo mucho con el proyecto de creación de cortometraje con los niños, y bueno, desde ahí pues me interesa el tema de esta mesa de trabajo justamente por eso, ¿no? Por esa perspectiva de género, de también incluirla en pues en este quehacer. Muchas gracias, Oli. Janet, si gustas presentarte, de favor. Bien, soy Janet Alemán y la verdad es que solamente soy una ama de casa que está interesada en el tema. Gracias, Janet. Yo te reconozco como una gran divulgadora. Gracias. Compañeros, Yair Álvarez, si puedes proporcionarnos tus datos, de favor, y tu área, tu cargo. Yair Álvarez, bueno, en el aspecto de la divulgación de las ciencias tengo desde que empecé mi servicio social hace cerca ya de 20 años. Tuve la fortuna de ser capacitado por Julieta Fierro, por ejemplo, en el Museo Universum. Estuvo bastante interesante, me gustó mucho y bueno, desde ahí vengo arrastrando esa inquietud. Actualmente trabajo en un tecnológico en Río Verde y bueno, estamos con la intención de impulsar la divulgación científica. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Fernanda Ruiz. Si tienes acceso a tu cámara, te lo agradeceríamos, de favor.
Hola, buen día. Yo soy Fernanda Ruiz. Formo parte de un grupo de divulgación llamado Lab Geek. Tenemos 3 años realizando labores de divulgación. El pasado año realizamos más de 13 pláticas vía webinar a partir de la pandemia y aparte hemos realizado cursos para chicos grandes y no tan grandes vía virtual y presencial. El grupo tiene sede aquí en San Luis Potosí. Excelente. Creo que podemos iniciar. Tengo en la lista que hay más personas registradas, pero en la obviedad de los tiempos vamos a dar inicio y creo que es un grupo intergeneracional, multidisciplinario, que podemos llegar a propuestas interesantes. Yo las invito a que, yo creo que va a ser un poco más de tiempo, ahorita me pongo de acuerdo con el relator, tenemos 90 minutos para 13 personas y estaba dividido en 5 minutos cada quien. Entonces, podemos hacer diversas rondas. Y entonces, iniciamos. Me gustaría que ustedes tomaran la iniciativa. ¿Quién desea participar con la primera pregunta, de favor? Voy poniendo las preguntas nuevamente. Permítanme. Y aquí no es como clase, café, agua, té. Si necesitan unos chilaquiles ahí para El sistema, que es lo que estamos. Ay, no digas que nos da hambre. empezar la polémica, va. Que bueno, de alguna manera, digo, sí se escucha desde el micro de Gaby, no quiero activar el mío para no viciarlo. En este sentido, yo he notado algo, que el ejercicio que tuvimos de revisión del reglamento de la Revisiting, del programa estatal de divulgación que se está trabajando, desde ahí hay muchas observaciones. Digo, creo yo que valdría la pena primero homologáramos, Gaby, si te parece bien, Sí. ¿qué es perspectiva de género? Porque luego, la verdad, yo puedo estar errado en decir, es que que sea siempre la misma cantidad de mujeres que no me un peso. Entonces, contextualizar qué es la perspectiva de género para que de ahí la vayamos convergiendo hacia la divulgación. Así es. Yo les quiero compartir un poco de quién soy, en qué trabajo y a qué me dedico. Porque una cosa es estar en esta oficina y otra cosa es estar haciendo gran parte de lo que hoy me tiene aquí participando con ustedes. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Educación. Tengo 30 años trabajando para el gobierno del Estado, pero trabajo para la población. Es en el servicio público donde estamos en la capacitación del personal médico, docente, el funcionariado, el personal del servicio público, la sociedad en general, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, población adulta y población adulta mayor. Las estadísticas siempre nos están identificando que la población está dividida en hombres y mujeres y está dividida en las edades, desagregada por edades. En este reglamento que hoy comenta Edgar, estamos haciendo el énfasis en que se visualice, visibilice, se nombre a las niñas, porque es donde necesitamos invertir en la educación, invertir en los proyectos, invertir y detonar muchos más. No es que no se haga, es que se tiene que contribuir desde la divulgación para que se note, para que la demanden, para que las escuelas siempre la tengan como una materia. Hoy, todo lo que es la situación de la pandemia desde el COVID 2020, todos estuvimos escuchando estadísticas de salud, estadísticas segregadas, las mujeres, los hombres, las edades. Eso es una perspectiva de género porque es un análisis, es unos lentes para ponerlos de cómo está la población. Es esa perspectiva de género, es un enfoque para hablar de los derechos humanos de las personas. No es exclusivo de mujeres, pero sí necesitamos hablar de las mujeres para visibilizarlas.
Es importante que en las reglas de operación de todos los programas, por ley, porque ya es el Programa Nacional de la Igualdad, el programa de la Ley de Acceso, el programa que nos dice que tenemos que tener la cultura, un comité de cultura interinstitucional para atender todas estas brechas de género, brechas sociales. Y hoy más que nunca se acentuaron con las brechas de salud. Entonces, este reglamento que menciona Edgar tiene ese ojo analítico y esos lentes de mencionar las divulgadoras, las personas, las niñas, las mujeres, las adolescentes, Y es platicar no solamente del lenguaje, la perspectiva de género, es un análisis crítico de la población. Entonces, este reglamento con el que hoy queremos trabajar, tiene que tener esa perspectiva de género. Así es. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues, si te parece bien, Gaby, arrancar inicialmente, ¿cuál es, desde su perspectiva institucional, primero, el quehacer de la divulgación que haya? Y segundo, no vamos a hablar ahorita de manera inicial de si hay perspectiva de género en la divulgación. Siquiera existe en su quehacer consideraciones, acciones, programas con perspectiva de género, porque digo, nos iríamos muy adelante ahorita, es decir, divulgación ya con perspectiva de género. Primero saber si se quieren los entornos en donde ustedes están, hay acciones con perspectiva de género. Entonces, no sé si gustaríamos arrancar con la doctora Pati. Muchas gracias, Edgar. No sé si me permitiría, es un tema del género. Bueno, evidentemente me inscribí a esta mesa porque es uno de los temas que, bueno, como profesora, como investigadora, también digamos que me interesa. Y yo creo que ahora se maneja mucho eso de la transversalidad del enfoque de género. Creo que eso de transversalidad es, digamos, relevante porque indica que debería de tocar a muchos de manera transversal. Y creo que en este caso, así como hablamos de la perspectiva de género en educación, tendríamos que hablar de la perspectiva de género en la divulgación. Y tendríamos que decir, bueno, ¿y qué significa eso de perspectiva de género en la divulgación o en la comunicación pública de la ciencia? Y creo que ahí en la primera pregunta, que es que ¿en qué estado nos encontramos? Yo hablaría de de tres aspectos que identifico. Por un lado es a quiénes divulgamos más, ¿no? Alguna vez nos preguntaron, digan ustedes ahorita a bote pronto 5 científicas. Y bueno, luego digamos 5 científicas mexicanas. Y luego si queremos 5 científicas potosinas, ¿no? Para ir. Y entonces empezamos así como, y a contar con los dedos y tratar de esforzarnos por ver a quién, ¿no? Y ahí eso denota, por un lado, que hay una mayor divulgación de los científicos, del quehacer científico de los hombres a nivel global, a nivel nacional y a nivel local. Y eso también es una cuestión que tendríamos que atendernos. Es decir, no es que no sean importantes. Claro, los colegas han tenido privilegios, me refiero a los colegas hombres pasados, los científicos del pasado, tuvieron privilegios, ¿no? Porque así se manejaba, justo por esto de los roles, que tiene que ver con el género, de que los hombres sí podían acceder a la universidad, de que las mujeres no podían acceder a las universidades cuando se instituyen las universidades por primera vez, digamos, a nivel mundial. Y por otro lado, también la cuestión del lenguaje. ¿Cómo utilizamos el lenguaje para referirnos siempre a los científicos, aunque haya científicas, los astronautas, los literatos? Y creo que ahí también es la cuestión del lenguaje. Y por otra parte, es por todos conocidos que hay este enfoque de género en este programa STEM, que es básicamente la comunicación y la comunicación pública de la ciencia, la divulgación, para favorecer que chicas elijan carreras científicas, ¿no? O de las ciencias duras, ingenierías, matemáticas, porque las estadísticas nos dicen que hay pocas mujeres en términos generales en ese tipo de disciplinas. Y entonces para mí serían estas tres como aspectos importantes, que hay una mayor divulgación del quehacer de las científicas, que habría que ver cómo estamos utilizando el lenguaje cuando hacemos divulgación independientemente del formato que empleemos. Y el otro es esto, ¿no? Cómo a través de la divulgación
o de la comunicación pública de las ciencias podemos motivar carreras científicas. Yo abriría todo, carreras científicas, no solamente en las ciencias duras y las tecnologías, aunque no utilizo duras porque, bueno, ya es una costumbre, aunque no estoy, carreras científicas en general, ¿no? Que las chicas se crean capaces de poder desarrollar una carrera científica en cualquier ámbito de la ciencia que sea de su interés. Gracias. Gracias. Pati, muchas gracias. Tiene toda la razón en todos los temas de transversalidad, la interseccionalidad y la divulgación debe de ser generalizada para toda la ciencia. Hoy lo que estamos haciendo y la historia viene diciéndonos que las ciencias sociales es donde se enfatiza esta perspectiva de género. Janet, adelante. Yo creo que hay varios puntos que me llaman mucho la atención, porque estamos hablando desde ahorita de que las personas, de que las mujeres tengamos el acceso a las carreras científicas. Espérenme tantito. Empecemos porque las mujeres tengamos personalidad. Cuando yo llegué a hacer divulgación científica, como me tenían registrada en su celular, era como la esposa de Hugo Jasso. Y eso fue tremendamente humillante. Porque yo no soy la esposa de, yo no nací siendo la esposa de. Primero, soy un individuo que tiene la capacidad de pensar y de proponer. Si eso lo hacemos dentro del medio de ciencia y divulgación, ¿qué podemos pedirle a los otros puntos de primera instancia? En segundo lugar, estamos ya hablando de que tengamos la posibilidad de tener más científicas. En las comunidades en las que yo he estado trabajando, empecemos porque las mujeres tengan un papel y tengan derecho de llegar a la escuela. ¿Cuántas niñas no hemos visto en Tanquián, en Tamazunchale, en Charcas, en Venado, en Río Verde, que las mujeres no tienen el derecho ni siquiera para poder estudiar la secundaria, porque tienen la obligación ya de estar casadas? Entonces, yo creo que el problema va un poquito más atrás. Entiendo lo del lenguaje, yo sigo siendo la esposa de, y eso es algo que se lo repito porque ahora que ya estoy llegando a vivir a Charcas, me pasa exactamente lo mismo, a pesar de que tengo diplomados, he hecho especialidades, he hecho un trabajo, y cuando yo volteo a ver a mis demás compañeras mujeres, les pertenecemos a los hombres, entonces ahí ya nos están privando de tener ese punto de personalidad. Quiero tocar un tema. Si hay muchas mujeres divulgadoras, muchísimas, pero normalmente son los hombres quienes tienen esta potestad de estar al frente. Y las mujeres que somos divulgadoras, y aquí está Edgar, me lo puede decir, y somos a lo mejor las que estamos de campo de batalla, pues no tenemos el papel de ser la que dirige, entre comillas, aunque seamos las que somos operativas. Entonces, sí hay muchas mujeres divulgadoras, tampoco se les está reconociendo su trabajo. Y plataformas para nosotras, no existe una cantidad suficiente. Ahorita estoy trabajando con pueblos indígenas y es muy interesante porque esa situación es a nivel nacional. Y déjenles comento que cuando nosotros empezamos a hablar sobre los derechos en usos y tradiciones, por ejemplo, en otros estados, en el Estado de México, y estamos en grupos de WhatsApp, las mujeres no pueden escribir en el WhatsApp, es increíble, las mujeres no pueden escribir en el WhatsApp si no es en el WhatsApp de los hombres. Y estas plataformas para mujeres indígenas están vetadas. No tenemos las plataformas, ni siquiera nosotras mismas, para llegar a hacer un tema de divulgación científica. Y me voy a poner bien dura en cuestión de divulgación científica, como qué es el VPH o por qué tienes que vacunar a tus hijos contra VPH. Nosotros no lo podemos mencionar. Nosotras, mujeres, no tenemos una plataforma para llegar con mujeres indígenas en movimientos indigenistas, porque primero pasan por la observación del hombre y después te permiten tener el acceso. Tú mandas una pregunta, chicas, ¿se van a vacunar contra el VPH? Ya, o sea, olvídense del COVID, o sea, vámonos por lo básico.
Pues es que tienes que hacer la pregunta en este lugar donde el que lo coordina y el que lo dirige es el tlatoani, que decide si podemos o no podemos abrir o hablar o siquiera pensar. Entonces, yo pienso que la bronca va mucho más allá de que le pongamos nomenclatura. Gracias. Gracias, Janet. Tienes razón en la identificación de nosotras como mujeres y precisamente es parte del lenguaje lo que posiciona la existencia, la visualización, la identidad de que existimos. Hagamos lo que hagamos y estemos donde estemos, existen. Lo acabas de mencionar, las mujeres indígenas, también hay las niñas indígenas, y entonces está una ley de usos y costumbres, y está la ley de los pueblos indígenas, y está esa innovación donde mencionaba la doctora Graciela, que tenemos que hacer para poder adaptar, para poder llegar, para poder sensibilizar a estas comunidades. Se puede trabajar si hay modelos exitosos que se han hecho con agencias internacionales. El Fondo de Población de Naciones Unidas ha trabajado en las comunidades indígenas y ha trabajado desde los aspectos interseccionales para poder atender la salud de las mujeres. Entonces, sí se puede, hay cosas exitosas, hay proyectos que se han realizado a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local. Entonces, es muy buena tu observación. Agradecemos tu participación. Cedemos la palabra a nuestro compañero Jair Álvarez. Ok, listo, sí. Ok, bueno, es un tema bastante nuevo para mí. Estoy escuchando las ideas. Perspectiva de género en divulgación de las ciencias, bueno, es algo que no había escuchado. Entonces, bueno, vengo a ver qué escucho por aquí. Excelente. Perdón, ¿me permites ya ir? No vi la mano levantada de Fer. Me tapaba aquí mi otra imagen. Bueno, yo creo que aquí hay que poner dos cuestiones diferentes y poder nosotros mismos separarlas. Ustedes comentan un caso de usos y costumbres que tenemos que combatir, y es combatir una desinformación, es combatir muchísimas cosas que muchas veces no están a nuestro alcance. Pero yo les puedo hablar de la parte de este lado de la ciudad, de la parte que estamos diciendo que no llegan ingenierías, que no llegan. Yo soy parte del programa STEM, mentorando a una niña, y es cierto, tenemos mucho que hacer, pero aquí el mayor problema no va por ahí y es algo que todavía nosotros no visualizamos y no entendemos por qué a esos niveles no llegan. Nosotros tenemos grupos de niños, de cursos y tenemos grupos de adolescentes de prepa. Ni siquiera estamos 50-50, ya son mayoría mujeres. Entonces ahí el problema es, ¿dónde está el salto? ¿Por qué no están llegando a la universidad las mujeres en estas áreas? No es cierto que sigamos ahí, no. O sea, los papás hoy en día en las ciudades ya fomentan que las niñas estudien lo que quieran y que hagan ciencia, y la divulgación ayuda un chorro. ¿Qué podemos hacer? Como comentaba Patricia, pues se me hace una muy buena idea, seguir fomentando la labor de la científica, decir, oye, mira, ya estás, te está llamando, aquí hay mujeres, mira, ya se hicieron esto. Entonces, esa es una muy buena oportunidad, pero hay que entender que son dos situaciones distintas, que las medidas que podamos nosotros tomar a veces son pocas. Por ejemplo, la labor que hace Janet Keys en Tamazunchale en esto es impresionante, y es llegar a romper a las familias y decirle, oye, yo sé que es usos y costumbres, yo sé que es cultural, yo sé que es tradición, pero a ver cómo hago sin meterme con tus tradiciones para que veas esta parte. Entonces, son dos cosas que tenemos que entender y que tenemos que separar. Porque así como a las niñas están hechas menos, igual el nivel creo que medio superior es el máximo que alcanza la mayoría de los niños también en muchas de esas comunidades. Entonces ahí es un problema general. Entonces creo que los últimos años las mujeres, y yo como no me considero feminista, pero soy otro tipo de feminista, he visto que tenemos mucho a radicalizarnos y decir, no, es que, a ver,
tranquilos, ya se están haciendo cosas. ¿Qué podemos hacer para que de verdad esos hechos funcionen, para que de verdad? Y creo que una de las cosas que hemos hecho, que a mi parecer está un poco mal, es la parte de la segregación. ¿Debemos seguir teniendo estos programas de visualización? Sí, pero es risible que en estos programas no puedan participar nuestros compañeros divulgadores. O sea, nosotros tenemos yo tengo con mis compañeros la cabeza del grupo y somos 2 mujeres. Yo veo, por ejemplo, el ejemplo de Ingeniosos, que la cabeza es una mujer y es de lo mejor. Y vemos muchos grupos que ya hay mujeres. Pero decir, ok, porque queremos enfocarnos a motivar a las mujeres, no vamos a permitir la presencia de hombres, creo que ahí también nosotros estamos cometiendo un error. Qué bueno que Jair nos acompañe, qué bueno que Edgar nos acompañe, porque es un tema que tenemos que hablar todos. Y no olvidar a los niños, porque también muchas veces esos cursos o esas partes de la perspectiva de género están clavados de yo quiero mujeres, que hay veces que hacemos lo contrario, que los mismos niños les llama mucho la atención algo y es, no puedes participar porque no eres mujer. Entonces creo que sí hay que buscar actitudes que motiven a las mujeres, pero no dejando de lado a todo el resto de la gente y entender que tenemos que tomar a lo mejor hasta 2 reglamentos diferentes, porque necesitamos hacer una divulgación inclusiva y real en las comunidades y ver que la parte de la ciudad es una historia diferente. Gracias, Fernanda. Tienes un enfoque muy en la intergeneracionalidad, multidisciplinario, y tienes razón, la perspectiva de género no es hablar solo de mujeres, ni es estar solamente las mujeres. El resultado de hoy al feminismo que tú te refieres, yo sé que puede causar a veces muchos escozores la misma palabra, pero te comento, desde 1995 en San Luis Potosí empezamos con estos temas y nos decían, ¿no? O sea, vieja loca, yo no sé de qué quiere hablar, si ya está, o sea, ya está. No, era nada más visualizar. Hoy existe ya un instituto, hoy existe un centro de justicia, hoy existe una procuraduría especializada, PEPENA, Fiscalía de Delitos Sexuales, o sea, se ha llevado un historial del que hoy tu generación, desde ese año que te comento, hoy ya vemos resultados, creo que en ti y en Yair, que está con esa iniciativa de querer aprender de estos temas. No es cambiar, en el otro tema no es cambiar a las comunidades indígenas, es ir a aprender de ellas para respetar sus derechos humanos y de hacer accesible la ciencia desde sus entornos y sus contextos. Entonces ahí son diferentes enfoques en los que tenemos que trabajar y la interseccionalidad nos dice áreas urbanas, áreas rurales, áreas indígenas, toda la multidisciplinariedad en la que debemos de potenciar la ciencia. Entonces tienes unos comentarios interesantes. Me gustaría darle la palabra a Oli, de favor. Hola, bueno, creo que en este caso, como en muchos, obviamente somos una sociedad muy diversa y bajo ese enfoque debemos de tomar en cuenta que tenemos demasiados escenarios y que no los podemos encasillar todos en una sola cajita, que necesitamos muchas cajitas, ¿no? En ese sentido, al menos, por ejemplo, en mi experiencia, lo que a mí me ha tocado, que es ahorita me estoy muy enfocada en el trabajo con niños, es una cuestión, es un mundo totalmente diferente. Yo puedo decirles que yo he estado trabajando con creación de cortometrajes donde a los niños no nada más se les enseña cómo hacer un cortometraje, sino que se les asigna un rol. Entiéndase, director de cine, camarógrafo, fotógrafo, etcétera, etcétera. Pero me voy a enfocar específicamente en el caso del director de cine, y hablo como director de cine porque justamente el término es ese, director de cine. E históricamente estamos acostumbrados a conocer a directores cuando también hay directoras, pero vamos a dejar eso a un lado, ¿no? Me voy a enfocar en el caso de los niños. En todos los cortometrajes que he trabajado con niños, han sido directoras de cine. No he tenido un solo director. Han sido directoras elegidas por sus compañeros y sus compañeras de grupo. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando también de una generación muy distinta y estamos hablando también de que si involucramos y trabajamos desde la base, que es desde los niños,
podemos tener una visión totalmente diferente donde para ellos no existe el tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres más alto, tú eres más gordo. Eso existe para unas cosas, existe, pero al momento de me gusta cómo piensas y no hay problemas si eres niño, niña, gordo, flaco, como seas. Quiero que tú seas el director o quiero que tú seas la directora y cambia totalmente. Obviamente esto al margen de que, repito, tenemos una diversidad donde no podemos meter a todos en la misma cajita. Tenemos demasiadas cajitas. México es muy diverso, el mundo es demasiado diverso. Pleno siglo XXI y bueno, tenemos el caso de los talibanes y el caso de mujeres, ¿no? Pero digo, ¿en qué año estamos, no? Y tenemos esa situación. Entonces, como un ejemplo. Sin embargo, a lo mejor no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro pequeño entorno. Y a mí me encanta ver cómo, a pesar de que cuando tocamos temas donde lo que sobresale son los directores, porque históricamente así ha sido, ni modo, así ha sido, no puedo cambiar el pasado, pero sí estamos influyendo, o al menos creo yo, sí estamos influyendo en el presente, donde son las niñas las que se convierten en directoras. Y aquí quiero hacer una anotación. Cuando yo doy todo mi curso y soy, digamos, la maestra, ¿no? Porque es como te dicen, maestra. Al momento de que llega el punto de elegir al director de cine, y que me ha coincidido que son directoras de cine, en ese momento frente a todo el grupo, sea presencial o sea virtual, lo que yo hago es que le digo, voy a poner un ejemplo ahorita con los nombres. Fernanda, a partir de este momento tú eres la directora, a partir de este momento yo soy tu asistente, Fernanda, lo que tú necesites yo soy tu asistente, dime qué necesitas y yo soy tu asistente. Y la niña Fernanda se convierte en, necesito que Yair se ponga a trabajar en el audio y en seleccionar la música. Ok, yo soy quien interviene y apoya a la directora niña Fernanda en que el encargado de sonido, que es el niño Yair, seleccione la música. ¿Qué más necesita, directora? Y así es como yo me dirijo a ellos. Directora, necesito que me diga cuándo vemos lo del guión. Patricia, te tocó ser la guionista. Patricia, ¿cuándo nos reunimos para ver el guión? Y les asigno su rol. Y la directora se convierte en la jefa del grupo. Yo paso a ser un asistente. Yo soy una simple asistente. Y para ellas, para las niñas, ver que son, de que tienen la posibilidad de asumir un rol que va a representar un cargo que a lo mejor nada más lo va a ver nuestra familia, ese cortometraje, pero para ellos es como, sí puedo. Y para los niños no he tenido nunca ningún problema donde, ¿y por qué ya? Si yo soy más grande, si yo soy más alto, si yo soy jamás. Pero ha sido un trabajo donde trabajar desde los niños, al menos a mí me parece que es lo más enriquecedor, o la parte más rica que yo he tenido es esa, de que no se lo toman tan en serio y tan en juego al mismo tiempo, de que hacemos un lado el eres niño, eres niña, y el asignarles su rol y que ellos sepan que pueden con ese cargo. Obviamente yo siempre les digo, si tú metes la pata, la responsable soy yo, pero si tú sales bien, fue trabajo de equipo. El que les digamos, que les hagamos que les demos esa responsabilidad de alguna manera con un cargo, les hace ver que son capaces, que pueden. Y repito, yo no he tenido problema. Y otra cosa, ahorita que decían yo he tenido casualmente grupos donde son exactamente el mismo número de niñas, el mismo número de niños. Y mi directora ha sido niña. Al menos esa ha sido mi experiencia, con lo cual creo que se puede trabajar desde niños y es un trabajo no de ahorita para ahorita con resultados ahorita, va a ser un trabajo a largo plazo y repito, considerando pues esa diversidad donde pues nos enriquece y nos pone a trabajar y a pensar más, ¿no? Muchas gracias, Oli, por los testimonios de las dinámicas en las que activas a la población infantil. Y es excelente porque ya el sistema de protección de niños y niñas nos dice que el interés superior de la niñez, en específico las niñas, es donde tenemos que invertir en la educación. Entonces, la forma en la dinámica que tú estás haciendo
es la toma de decisiones, donde ellas están a partir del juego colaborando en algo donde están aprendiendo a tomar esas decisiones oportunas, específicas. Se me olvidaba un dato con Fernanda, que en el momento de la educación media superior, ¿qué pasaba? Tiene que ver con la reproducción, tiene que ver con la toma de decisiones de su vida sexual. Hay altos indicadores en donde las mujeres y las niñas se convierten en madres. Entonces, tiene que ver ahí con su toma de decisiones y que tiene que ahorita que ver con Oli, en donde está trabajando las dinámicas para empoderar a las niñas en su pensar y en su quehacer. La maestra Patti tiene levantada la mano. De favor, maestra. Sí, muchas gracias. Sí, muy interesante todo lo que dicen y yo coincido mucho con lo que señala Fernando. La cuestión de las mujeres, bueno, en el caso de la perspectiva de género, el ser mujer no te da perspectiva de género en automático, que es un cliché que existe, ¿no? Ah, tú eres mujer, entonces que estén todas las mujeres. Eso no. Las mujeres, algunas han sido educadas de manera que piensan justo como hombres, ¿no? O también se someten o se sujetan a las normas convencionales de lo que es una mujer, ¿no? Y en la universidad es muy claro, yo les decía ayer, ¿no? Las profesoras que son fuertes muchas veces son las brujas de la facultad, porque pues claro, son fuertes, deciden, pelean, discuten, etcétera, ¿no? Aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, tal vez por el ámbito, ¿no?, propio de las Ciencias Sociales y Humanidades, pues haremos mujeres, menos proporción, pero pues afortunadamente estamos en cargos directivos, estamos trabajando y hacemos, ¿no? Pero también entiendo que hay ámbitos de trabajo en donde las cuestiones son muy diferentes. Pero lo que quería enfatizar era esto, el hecho de que sean mujeres o de que digan, vamos a formar una comisión de género para la divulgación de la ciencia y todas tienen que ser mujeres. Eso es un cliché. El ser mujer no te da perspectiva de género. Y por otra parte, hay hombres que tienen una perspectiva de género porque han sido educados, digamos, en familias o bien también han recibido a lo largo de su trayectoria educativa oportunidades para comprender que eso de que tú eres mujer y yo soy hombre y entonces yo soy el poderoso, pues no funciona, ¿no? O sea, entonces muchos hombres o muchos, digamos, han sido, sí, favorecidos por una educación en donde tienen una perspectiva de género que les permite evidentemente comportarse de una manera diferente. Pero es un cliché, no es solamente mujeres, eso no nos da nada, ¿no? No nos garantiza nada. Y en este caso, pues justo, tal vez una posibilidad sería empezar a trabajar este tipo de temas con las y los divulgadores, ofrecer, buscar a alguien especialista que sepa sobre género y pues tal vez una charla, ¿no? De, a ver, vamos, nos va a platicar qué es eso de la perspectiva de género, pues cómo puede ser transversal a la divulgación, así como en la universidad hemos empezado a trabajar la transversalidad de género en la educación de las chicas y los chicos universitarios. Entonces, tal vez un poco con estas preguntas que ustedes hacían, ya tenemos una idea de la problemática y, por ejemplo, en el caso de Jair, que es muy sincero, dice, pues yo no sé qué es, por eso vine. Y entonces, por ejemplo, si él está interesado en esto, pues a lo mejor le convendría un tallercito chiquito para que al menos alguien especialista en el tema, pues le diera información para ver qué es y él repensara y decía, ¿no? Y entonces eso contribuyera a su práctica, tal vez. A mí se me ocurre como una, digamos, posibilidad, ¿no? Muchas gracias, maestra Patti. Y sí, tenemos diferentes temas. Yo insisto en la interseccionalidad y que los temas de capacitación ya no solamente se dan en la perspectiva de género, sino se dan en el ámbito de la población y el desarrollo. Comentaba Janet sobre un tema de Afganistán que hoy tiene que ver con hechos políticos y económicos, tiene que ver con la historia y tiene que ver ahí con modelos de economía. La perspectiva de género está en todos los ámbitos y en este caso podemos ver desde lejos en Afganistán, pero muy de cerca en la periferia de San Luis, en los cruceros, podemos ver en las comunidades y podemos ver en la periferia, en los municipios, la feminización de la pobreza. Y tiene que ver con esto, con los modelos económicos, tiene que ver con la migración, tiene que ver con infinidad de temas. Yo les invitaría y les propondría visualizar a la perspectiva de género en la población y el desarrollo, y una ruta para poder entender todos estos temas es la Agenda 2030, a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí el objetivo 5 habla de la igualdad de género.
Y la igualdad de género en la salud, en la educación, en el trabajo, habla en las ciudades sostenibles, habla en el medio ambiente, habla en la paz, habla en el agua. O sea, todos tenemos, nuestros derechos humanos están ahorita enfocados, perfilados en 17 objetivos que se tienen que trabajar interseccionales. Importantísimo para la divulgación, totalmente. Tenemos ahí una hoja de ruta, tenemos ahí una herramienta para poder trabajarlos. Y es una forma muy accesible para toda la población, para todas las edades, para todas las áreas de trabajo y en específico lo que hoy nos tiene aquí en este encuentro, la divulgación. Es importantísima utilizar esta ruta para poder sensibilizar y acompañarnos en este camino. Que si queremos hablar de las mujeres y queremos hablar del trabajo, el objetivo 5 y el objetivo 8. Si queremos hablar de la pobreza, el objetivo 1. Por eso es el 1. Porque si no atendemos la pobreza, no podemos atender la generalidad. Entonces, estos feminismos dentro de esta agenda están trabajados en el objetivo 5 y son feminismos desde las diversas corrientes, porque así como hay feminismos radicales, así hay feminismos académicos, hay feminismos científicos, y hay de todo, y que no nos cueste trabajo decirlo. ¿Sí? Es parte de hablar, porque es una corriente de la que tenemos que hablar, porque somos mujeres. Y tiene que ver con la identidad que nos mencionaba Janet, ¿no? Esa importancia de querer conocer. Cada quien tendrá sus historias de cómo se identifica en las corrientes de los feminismos. Cada quien. Janet y Oli. Sí, primero Janet, por favor, si nos haces tus comentarios, Oli. No, Janet, por favor. Quiero tratar de ser sumamente concreta. Una de las cosas que se me hace muy interesante es verificar bien la filosofía de la divulgación. En el sentido de que si nosotros integramos el reconocimiento del papel de la mujer dentro de la sociedad, en la filosofía, y quiero manejar esa palabra de la divulgación, nos va a abrir como muchas partes. La segunda, este tipo de mesas nos permite ver y analizar y escuchar otros puntos de vista y eso nos permite mejorar nuestro punto de vista. Y al final vamos a tener la posibilidad de dar algunas, llegar a algunos conceptos, ¿no? Como tal. Mi propuesta es que se vuelvan a generar los diplomados por parte de Coposit, como se estaba realizando antes, para que dentro de estos diplomados, que al fin y al cabo nos sirven como capacitaciones, el tema que estamos manejando nosotros de género sea retomado. Y me encantó el trabajo que está haciendo Olivia, que no es imponer que la mujer o la niña sea la que llegue la batuta, sino que los mismos compañeros los vayan llevando y tomar como ejemplo el taller que ella da, y lo quiero dejar, me fascinó su trabajo, tomar como ejemplo el cómo ella va llevando esta filosofía al momento de dar talleres, para que sabemos que la divulgación no es darte el conocimiento, es que cada quien vaya generando su conocimiento, para que los grupos de jóvenes puedan llegar a un cierto punto dentro de los talleres que se están manejando. Me llama la atención y me agrada lo que están manejando de poblaciones en desarrollo, porque aquí nos vamos a quitar un poquito de los usos y costumbres de las tradiciones que tenemos en pueblos indígenas, por ejemplo, y estamos trabajando con los jóvenes. Y es un buen punto de trabajo, porque en ocasiones ya es difícil trabajar con personas adultas, a menos que, como el taller que está haciendo Olivia, se pueda manejar esa facilidad de ir brindándole las expectativas y que también las mujeres puedan poner sus puntos de vista en la mesa. Creo que sí. Muy en concreto, verificar la filosofía de la divulgación científica en San Luis, volver a abrir las puertas de los diplomados y las capacitaciones donde se abran ese tipo de temas, y resaltar el trabajo que están haciendo compañeras como el trabajo de Olivia, que la quiero felicitar. Y Olivia fue la que habló de los talibanes, pero me permiten hacer
comentario extra, 3,000 ablaciones diarias en América Latina. 3,000 ablaciones diarias en América Latina. Entonces, no es un tema que esté por allá, como bien lo comentabas. Y es todos los comentarios que tengo por el momento. Muchas gracias, Anet. Hoy tiene levantada la mano. ¿Te gusta participar, Oli? Sí, bueno, creo que una de las cuestiones, y lo voy a juntar con el panel o con una parte del panel que de hace unos minutos, creo que una de las cosas, si bien no para todos los sectores de la población, pero para gran parte de ellos, es tomar como referencia de nueva cuenta o abordar, volcarnos a las redes sociales, porque es una manera en la que quizá sí seguimos dejando a un gran grupo de la población fuera. Repito, no es imposible querer cambiar todo, pero por lo menos tratar de abarcar, y es importante que aprendamos a pararnos frente a una cámara, que aprendamos a comunicar también lo que nosotros hacemos, que aprendamos a trabajar las redes sociales, no nada más para consultar lo gracioso del día o las noticias, o cada quien sabrá, ¿no? Sino también para utilizarlas como una herramienta de trabajo. En ese sentido, yo ya había comentado con Edgar, que por cierto ahorita lo tengo en pausa, Edgar, porque estoy replanteando mi actividad, justamente mi plan de contenidos, pero yo había comentado por ahí con Edgar hace ya un ratito de la importancia de trabajar con las redes sociales, de trabajar con esa pequeña creación de contenidos donde le llegas a otro tipo de gente, donde nos forzamos nosotros también como divulgadores a trabajar nuestra comunicación, pero también donde abres la posibilidad a que te pregunten, a que te vean, a que te escuchen, a que a lo mejor te escuchen y te pasen de largo, pero quizá a la larga, quizá con el tiempo, nunca sabes en dónde va a quedar ese dardito que va a caer y que va a hacer eco en alguien. Y a lo mejor no vas a cambiar la vida de todas las personas que te vean o que te escuchen. Quizá muchas te van a criticar, pero pues eso es parte del día a día, ¿no? Tampoco es como, por ahí lo dijeron, ¿no? Te decían qué loca estás. Y bueno, yo creo que todo el mundo, hombres y mujeres, tenemos historias de qué haces. Me dedico a la divulgación de la ciencia, pues para empezar, ¿qué es eso, no? ¿Con qué se come y de qué vives? Y de eso comes. Entonces eso no, tampoco tiene género, también va parejo, ahí cabemos todos en ese montón. Entonces, si ya sabemos que de cualquier manera estás sujeto a que te digan, a que te cuestionen, pues qué mejor que a lo mejor aprendamos a trabajar con las redes sociales, a tener una extensión en ellas, a trabajarlas como una herramienta más. Y pues, quién sabe, en el Inter puedes pegarle a alguien que diga, oye, yo he visto casos muy, muy, muy interesantes de gente que divulga sobre ciencia dura y ciencias sociales, que de verdad digo, wow, o sea, si estas personas tienen esa capacidad de llegarle a gente, quizás todos la tenemos. Y así como hay muchas cosas negativas en las redes sociales, pues tampoco todo es malo, hay cosas muy buenas. Y creo que tenemos al alcance de nuestro celular una herramienta muy poderosa en la que sí podemos interactuar, pero va a requerir mucha capacitación, que es como comentaba Janet ahorita. A lo mejor ahí en los apuntes de Edgar, una capacitaciones en manejo de redes sociales, no nada más para publicar, sino para ver los contenidos, sino para cómo pararme frente a la cámara, qué hacer, qué decir, cómo crear esos contenidos, cómo interactuar. Y ese sería otro foro en el que podemos llegar a niñas, niños, hombres, mujeres. A muchos no les va a gustar, pero no me interesa eso. Me interesa llegarle a gente que quizá ahorita no estoy al alcance y que quizá en un rato de aburrimiento me vea, me escuche y se le prenda un foco y diga, a ver, ¿de qué se trata, no? Y a lo mejor no me va a seguir, a lo mejor va a buscar a otra persona, pero se va a enganchar, y lo que yo quiero es que se enganche con el tema. Gracias, Oli. Edgar, si por favor nos puedes. Claro que hay, sí se alcanza a escuchar ahí, bueno, mi vocecita. Yo hablo en privado con mi esposa ahí en la cocina y yo en la cochera y
A ver, voy a proyectar pantalla, nada más confírmenme si se logra ver. Esa es la presentación, ¿verdad? Ok. Bueno, he trabajado esto, un poquito de apuntes. Les confirmo, tenemos 37 disponibles. Algo de lo que quisiera rescatar desde el inicio, que Pati estuvo Janet, Fer, Oli, que bueno, para mí ha sido literalmente el aprendizaje absoluto de esto, y quizá yo estoy en cierta desventaja, dado que soy un convencido de esta parte y creo que de alguna manera me he batallado, dado que provengo de trabajar los últimos años de mi vida con jefas, y vivo en 3 matriarcados, el de mi suegra, el de mi mamá y el de mi señora, ¿no? Entonces no batallo. Pero en este sentido, sí quiero poner sobre la mesa algo a fin de ir sumando, ¿no? Uno, veo muy claro que sí las estrategias deben de separarse entre zonas urbanas y zonas rurales, conforme a lo que decía Fer, que dice, a ver, en la ciudad no hay tanta bronca, vamos bien, vamos avanzando, falta mucho, vamos bien. Totalmente de acuerdo. Por tanto, habría que sí separar las líneas de atacar esta situación y trabajarlas. Entonces, yo nada más quisiera presentar a manera de un preliminar, si me permites, Gaby. Adelante. En zonas urbanas y rurales, pues sí, seguir fomentando la labor de las mujeres científicas y también que promueven el arte y la cultura. Creo que son una parte fundamental. O sea, no vamos a dejar de lado. Es que si no es científica, no, a ver, ¿qué onda con mujeres artistas? ¿Qué onda con mujeres que promueven la cultura, directoras de museos, pintoras, escultoras, que danzan? Ese posicionamiento se tiene que dar porque debe ser íntegro la ciencia con la cultura. En el caso de rurales, yo añadiría casos de éxito de la localidad, es decir, aquellas mujeres que salieron de su comunidad indígena y ya son doctoras, son maestras, digo, está la maestra Gudelia ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. No, está allá no. Bueno, yo daría como, por eso un caso de éxito, y así hay muchos, ¿no? En segundo, y creo que ese sí es un gran reto, yo lo veo como un gran reto, promover los beneficios de la ciencia y la inclusión. Esto para rurales, creo que en urbanas vamos bien, buscando incidir de forma gradual en los usos y costumbres nocivos, porque claro que los hay. O sea, claro que existen usos y costumbres nocivos, o sea, netamente fuera de contexto de inclusión, y por tanto, pues no podemos llegar a radicalizar, porque hasta luego va a haber mujeres en las comunidades que van a decir, no, porque luego me va a pegar cuando te vayas, ¿no? Porque sucede, digo, a mí me pasaba con jornadas, y dice, no me hables de eso porque mi marido llegando me va a regañar. Entonces, hay que incidir de forma gradual, de forma constante, de forma permanente, y sin incidir en eso. No podemos decir, bueno, sin tocar usos y costumbres. ¿Cómo que no? O sea, hay malos usos y costumbres también en el contexto de la falta de inclusión. Algo que con lo que concuerdo al 200% con Fer, no segregar los programas entre hombres y mujeres. Y yo le reconozco a la doctora Medina, la directora del COPOSIT, que ella también ha criticado ese punto, que dice, es que a ver, ¿por qué solo mujeres? ¿Por qué solo mujeres? No, y sí es cierto, hay niños que luego, ay, ¿yo por qué no? ¿No? El programa está chidísimo. Se los llevaron al TICIT, se los llevaron al Centro de las Artes, y ¿por qué no para hombres? Aquí lo que debemos de cuidar es de que sí exista una participación conjunta entre hombres y mujeres. Si bien a nivel escolar a veces es más fácil, conforme vamos subiendo a veces en posgrado o superior, ya se pone más difícil. Porque si hay carreras muy particularizadas de que en área de química o QFBs, son muchas mujeres, menos hombres, pero vete a mi área de ingeniería mecánica y vas a encontrar muy poquitas mujeres todavía, ¿no? Entonces, no, pero de todas maneras, no segregar entre hombres y mujeres, porque desde ahí, como está Pati, pues también ya hay un etiquetamiento. Rescato los puntos de Janet, capacitar en materia de inclusión de género a las comunidades de divulgadores, porque la neta, no estamos capacitados en inclusión de género, lo reconozco. Es más, de la Revicity jamás he promovido un curso de inclusión de género, eso hay que ponerlo sobre la mesa. No lo hemos hecho. Reactivar el diplomado de divulgación del COPOSIT, que va de la mano con incluir un módulo, incluir un diplomado también completo en inclusión. Tomo el punto también de Gaby, de promover estrategias con fundamento en el ODS número 5 de la Agenda 2030. Aquí sí valdría la pena aterrizar un poquito más. Y lo último que comentaba Oli, trabajar las redes sociales para crear foros que permitan llegar a más mujeres, ¿no? No perder de vista la parte rural. Creo yo que las estrategias sí las debemos de separar, porque los retos y las acciones
sí deben de enfocarse entre lo urbano, por puro hecho de conectividad, eso cambia todo, a lo rural y a las comunidades. No sé, yo quisiera sumar ahorita a mi compañero Yair si tiene algún comentario, opinión ahorita, que creo que ya se ha contextualizado pues de manera interesante. Gracias. Gracias, Edgar. Yair, ¿quieres participar con nosotras, con nosotros, con Edgar? Ok, sí, gracias. Coincido con todas, con Janet, por ejemplo, es muy cierto, hay que tratar de desarrollarla desde el punto de la persona, ¿verdad? Que se valore uno como persona, empezar a identificar, a ver, ahí está, sí. Y coincido en que hay bastantes usos y costumbres que son un poco nocivos, sino es que muchos no solo para el aspecto social, sino en específico para la divulgación de la ciencia. Coincido también con Fernanda en cuanto a que no sé, la mala interpretación de la perspectiva de género puede traer consecuencias negativas. Por ejemplo, traemos por aquí al tecnológico a alumnas a que conozcan los procesos, que se involucren a niñas y adolescentes a que conozcan procesos químicos, que les llamen la atención y después les fomentan las carreras. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, yo no puedo participar en fomentar eso y mandan a alguna maestra que no tiene el interés y ahí empieza una especie de choque, ¿no? Va la maestra sin el interés, les explica y a la de rápido y sin ganas de hacer lo que es la divulgación como tal, ¿verdad? Entonces sí hay un cierto peligro en esa mala interpretación de la divulgación con perspectiva o de la radicalización de algunas ideas. Y coincido también mucho en que hay que fomentar, no sé si partiendo desde la creación de una buena autoestima para que cada persona elija a gusto personal y que nos tocará también nosotros desarrollar el gusto hacia la química, la física y las ciencias duras a través de la divulgación. Pero bueno, me ha parecido bastante enriquecedor la mesa de trabajo. Muchas gracias, Yair. Me gustaría Gracias. hacer algunos comentarios, César. Sí. Referente a las plataformas de acceso, en el primer punto donde estamos en las conclusiones, sí hay plataformas de acceso. Y yo creo que tenemos que hacer esa vinculación y esa coordinación interinstitucional donde quien tiene las plataformas de acceso, y no precisamente para la población, sino para llegar a la comunidad, no nada más llegar a la familia o a la persona, llegar a la comunidad. Una, la Secretaría de Educación. Tiene diferentes plataformas, diferentes programas para poder acceder, que es donde hemos llegado para muchísimos temas. El tema de la salud, otro tema es el tema de la vacunación, el tema de infinidad de accesos de plataformas para el personal, para el que va a dar el servicio, para el que va a dar el apoyo, para el que va a llegar. Y hay otro que siempre ha funcionado, que es la plataforma de salud, la plataforma y los eslabones. Creo que son estrategias que debemos de retomar para la divulgación. Las estrategias de salud llegan hasta los promotores y las promotoras comunitarias, que en su mayoría son mujeres. ¿Y qué promueven? Todo lo que aquí escuchamos a través de los medios, allá lo escuchan de voz en voz. Lo escuchan en el radio, lo escuchan en su lengua materna. Entonces sí hay ciertas plataformas de acceso y hay estrategias que yo creo y propongo que la divulgación debe de retomar, vincularnos, coordinarnos para poder acceder desde las que ya están posicionadas y tienen un personal donde la promotora es reconocida, que lo que diga ella es verdad. El viernes viene la vacunación de los niños y las niñas. Y los llevan, porque andan tocando de casa en casa y andan de choza en choza y andan en todo promoviendo la salud. Entonces creo
que debemos de retomar ciertas estrategias para llegar con la divulgación, en todos los aspectos. El género no habla de solamente las mujeres, habla de sectores, habla de disciplinas, y es en donde la divulgación tiene que entrar transversal, lo que comentaba la maestra Patti. La transversalidad es, ni siquiera te das cuenta que estás atendiendo a las mujeres porque tu programa ya va inmerso, incluido, no discriminado, trabaja la inclusión. No solamente es el lenguaje, las niñas se vienen a vacunar, no, es campaña de vacunación a la población infantil de 0 a 5 años, primera infancia. ¿Sí? Entonces ya viene inmerso el mensaje, pero la promotora sí le especifican cuántos niños y cuántas niñas hay aquí, tantas. Y si viene un censo, viene un padrón comunitario, censal, regional, municipal, estatal. Entonces tenemos que focalizar en que también hay otras estrategias en las que la divulgación debe de conectarse. La conectividad es un problema, lo he vivido, ¿sí? Hay sierra, hay cerros, pero llega a través de la radio. Hay horas de escuchar la radio, hay estrategias para llegar a la radio. Hay un tema que se trabajó y que era trata de personas y tiene que ver con la violencia de género, con la violencia de las mujeres. Quien conozca este tema me va a ver, no quiero extenderme en ese tema, pero se trabajó a través del arte. La estrategia fue trabajar el arte en las comunidades indígenas, platicándole al presidente de la asamblea cuál era el programa, el proyecto, él se los explicaba y pintaban. El reflejo de lo que pintaban era como yo podía saber que era lo que les había compartido su jefe comunal. Pues hay estrategias de campo, hay proyectos y programas de acciones comunitarias en las que debemos de incidir, y la divulgación tiene que abrir más espacios que solamente las redes sociales. Yo no quiero decir que no son importantes, quiero decir que tenemos que avanzar en otras estrategias que no hayamos tocado. Y no nos vayamos a las comunidades de las tierras, aquí en la periferia, aquí en Peñasco. ¿Sí? Los niños, ya no quiero jugar porque me tengo que ir a recoger la basura, porque me pagan, ¿no? Está una explotación infantil y le pagan más a los niños que a las niñas, porque son más rápidos. Entonces, en todo lo podemos ver, cuando ya nos ponemos los lentes de esa perspectiva de género, podemos ver muchas más cosas, y no solamente encasillarnos a que si nada más hacemos esto para nosotros. Y tenemos que motivar a la ciencia a que invite más a las niñas a ingresar a la escuela, avanzar, permanecer en estudios hasta posgrado y operar su carrera. Porque es quien la tiene, quien la termina, pero después no encuentra un trabajo. Entonces, en el objetivo 8 y también de la agenda, habla de que pues sí, tiene que vincularse el 5 con el 8, porque no podemos nada más hablar del 4, que es educación, y luego, ¿qué les ofrecemos? Eso habla de un proyecto de vida, y en el proyecto de vida está por edades, y es ahí donde la divulgación tiene mucho que hacer. ¿Qué le decimos a la población infantil? ¿Qué le decimos a la población adolescente? ¿Qué le decimos a la población joven? ¿Qué le decimos a la adulta? Y a las mujeres adultas mayores, porque viven más tiempo, y no quiere decir que vivan con más calidad de vida, simplemente viven con más tiempo. Entonces hay mucha información donde podemos trabajar la divulgación, y coincido y propongo poder coordinarnos con muchas instancias y con mucho personal. Hay una red ya de personas que trabajan estos temas para foros, para seminarios, para pláticas y para poder entender y platicar por qué todos los marcos jurídicos y normativos de por qué trabajar la perspectiva de género en la transversalidad y en la interseccionalidad. Yo les agradezco, no sé si tengan algún otro comentario, si alguien me... Oli, creo que tiene levantada la mano. Fernanda, adelante, Fernanda.
Bueno, yo solo quería poner también un punto de la hoja de trabajo que estuvo manejando Edgar. Creo que sería muy importante en ambos casos mencionar casos de éxito general. Pusiste que para las comunidades rurales habláramos de casos de éxitos de la localidad. Yo creo que sería importante no solo de la localidad, sino de otras localidades. O sea, a lo mejor sí mantener ese nicho, pero muchas veces no hay como este ejemplo a seguir, pero sí no de esa comunidad, pero sí de la de al lado, pero sí de la de... Y para mí sería una buena estrategia, si se pudiera lograr, hacer aliados a esas personas, porque te va a permitir hacerte inmersiva a la comunidad y empezar a conocer sus usos y costumbres, ya no como un foráneo, ya no como un, sino como un conocido de la comunidad y que es un poco más fácil irte adentrando o conociendo sus usos y costumbres para poder llegar de otra forma y que no sea tan invasiva a lo mejor esta parte. Y lo otro que creo que es algo que siempre me he preguntado y que pues es una pregunta que también tendremos que poner siempre sobre la mesa, es, yo no estoy diciendo y no considero que estos programas que son para fomentar a las mujeres no funcionan, pero ahí la estrategia o sería buscar una estrategia en la cual poder tener estos programas de verdad que funcionen y no segregar a los hombres. Entonces creo que ahí es como un punto, porque tampoco está, o sea, buscar así como decir, hay un programa de mujeres, hay un programa de hombres, pues es como este equilibrio, ¿no? Que es lo que mencionas, que pues no segregar en este punto, pero ahí habría que pensar o buscar estrategias que se pueda hacer de esta forma. Que sí sea una invitación a las mujeres, no dejando de lado a los hombres, y muy importante para las instituciones. Y puedo hablar específicamente del caso ADA que mencionaste. Eh, Nosotros no dejaron participar a uno de nuestros compañeros como guía por ser hombre. Entonces, yo sé que era una indicación de, pues es un programa, pero entonces es desde este punto, o sea, buscar ese equilibrio. Interesante, y no lo sabía, Fer, bien lo que se va a enterar uno. Al Interesante. final sí lo Gracias. dejaron participar, pero un comentario de, no porque él es hombre. No, inclusive, de que les comento, cuando fueron al Centro de las Artes, entraron a danza y fue un profesor. Y bueno, las traía brinque y brinque las niñas. Digo, interesante, Fernando, porque sí, realmente debo de contar que no fue un lineamiento del programa el que quienes presentaban las actividades fueran mujeres. Ahí sí nosotros no lo limitamos. Pero bueno, interesante y son elementos que sí debemos de cuidar al momento de plantear un programa. Es decir, a ver, espérame tantito, tampoco te extralimites o sea radical. Creo que sí ya se está radicalizando, ¿no? Pero gracias por el dato y bueno, ya estoy anotando algunas cosas aquí. Gracias, Fer. La maestra Patti, de favor. Sí, muchas gracias. Sí, tengo sí, muchas gracias. Yo creo que lo que dice Fer es esto muy cierto. O sea, yo creo que hay que diferenciar. O sea, por un lado, hemos hablado del contexto nacional que tiene que ver esto de la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que es, claro, en ese es el contexto en el que estamos, ¿no? La parte rural, la parte urbana, los niños, las jóvenes, las mujeres mayores, ajá. Eso sin duda es un contexto en el que se da la divulgación de la ciencia en México. Pero yo creo que los objetivos de la divulgación de la ciencia son más humildes, ¿no? Lamentablemente, pues no tienen como, digamos, queremos contribuir a reducir la desigualdad, pero los objetivos de la divulgación, bueno, justo con lo que dice Janet, revisemos qué es la divulgación. Y bueno, va más allá de dar información. Creo que todos los divulgadores y divulgadoras estarán de acuerdo aquí. No es solamente ir a decirles qué es lo que creemos que nosotros es lo bueno y qué es lo que deberían de hacer, y entonces hablamos de dos cosas diferentes. Por un lado, los programas gubernamentales que menciona Gaby, que tienen una estructura, un objetivo diferente, una forma y una práctica diferente, y la otra es la divulgación, que tiene objetivos particulares diferentes y que además tiene que acomodarse, digámoslo así, al público, ¿no? Si son niños, si son niñas urbanas, si son niños que pueden pagar un curso como el que da Olivia, por ejemplo, en donde el contexto seguramente es diferente, ¿no? O que pueden ir en las vacaciones a un curso de divulgación a un museo y quienes pues no tienen la posibilidad. Entonces yo creo que la divulgación tiene objetivos precisos que van más allá de dar información y que son diferentes a los programas gubernamentales. Pero creo que lo que podemos rescatar es las alianzas entre lo que ustedes saben y lo que nosotros sabemos, ajá, para poder cada quien, ustedes hacer sus programas, nosotros hacer la divulgación, que al final tiene como un objetivo, digamos, común, que es pues contribuir en algo a cambiar esta sociedad de alguna manera. ¿Ah?
pero desde perspectivas y desde formas de ver y desde cuestiones diferentes. Pero las alianzas son muy importantes, aunque tengamos fines diferentes y también formas de hacerlo diferente. Pero al final, si todos tenemos claros los objetivos, podemos de alguna manera incidir. Bueno, yo soy muy humilde con el trabajo que creo que hacemos o se hace desde la divulgación. Creo que es muy valiosa, pero también reconozco que pues lo que podemos hacer es solamente un poquito, ¿no? O sea, ahora sí, aunque me voy al lugar común, poner un granito de arena para cambiar esto que nosotros vemos como sociedad y que queremos que sea mejor para todas y todos, sin importar la edad, ¿no? Entonces, bueno, nada más era eso lo que quería. Y esto de los objetivos yo creo que es muy interesante, Gaby, 2030, pero ¿y cómo los aterrizamos? ¿Cómo le explicamos a un niño eso de los objetivos 2030? Y mira, no, el uno dice que pues hay que quitar la pobreza. Pues sí, pero si el niño vive en condiciones de pobreza, o las mujeres. Entonces, desde la divulgación vienen, digamos que otros temas que nos permiten, ¿no?, abordar algunas problemáticas, pero que, bueno, en este caso, pues los programas gubernamentales están hechos con otros objetivos para un público y que es diferente de lo que es la divulgación. Pero sin duda, podemos encontrar alianzas, podemos trabajar juntos y eso enriquecería tanto el trabajo de ustedes como el de nosotros, pero con objetivos cada quien bien claros de lo que es la divulgación y lo que es el cometido de, pues sí, el trabajo que tienen que hacer las instancias gubernamentales, porque es su responsabilidad, específica de cada una, pues sí, trabajar por el bienestar de la población. Gracias. Muchas gracias, doctora Pati. La Agenda 2030, que así se llama porque hay que cumplir indicadores al 2030, precisamente no es para dársela así a conocer a la población, sino es una hoja de ruta para trabajar nuestros programas, nuestros proyectos, nuestras estrategias en la interseccionalidad. Y pongo como ejemplo CIPINA, que es el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es a nivel federal y a nivel estatal. Trabajó conversatorios durante la pandemia para escuchar qué pensaban los niños y las niñas. Nunca les habló del objetivo 3, que es la salud, pero sí puso su logo y quería escuchar, porque uno de sus derechos es la participación para poder crear y generar estrategias. Entonces, es más o menos una dinámica así. O sea, es una hoja de ruta es un mapa de escenarios para poder. Tiene metas, tiene estrategias, tiene indicadores que las podemos adaptar a nuestros contextos y la divulgación es uno de ellos, porque el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene por obligatoriedad incorporar la cultura de género. Y en la cultura de género, ya a partir de este sexenio, nos dice, ¿no? Y humanidades, porque dejamos de ver a las personas en algunos momentos. ¿Qué quiere decir según el CONACYT? Pues que hagamos la divulgación para la persona en su contexto y con los programas de base, de estrategias que ya tenemos, porque no hay presupuesto. Y eso lo sabemos, Edgar, cómo se redujeron, cómo se disminuyó. Entonces tenemos que hacer esa vinculación de lo que ya hay, de lo que ya está posicionado y de cómo intervenir. Y hoy más que nunca la Secretaría de Educación, tanto pública como local, como la del Estado y el SED, tienen abiertas todas las posibilidades para decir, vengan y apóyennos. ¿Cómo les decimos a los niños? ¿Cómo los hacemos que las matemáticas les gusten? ¿Cómo? Y por eso estas jornadas de ciencia tenían mucho éxito, porque todas las escuelas se querían inscribir. Hoy, ¿cómo hacemos que esas jornadas sean virtuales? ¿Cómo hacemos que esa divulgación hoy llegue a quien no nos alcanzó a visitar en el encuentro nacional, en las jornadas nacionales, que estuvieron maravillosas, ¿no? Entonces, hay ejercicios, hay experiencias, y yo agradezco las opiniones de todos, son válidas, son constructivas, y es un punto donde la ciencia y la tecnología tienen que focalizar la perspectiva de género. No es segregación. Yo quisiera que no lo pusiéramos tanto en las conclusiones, porque hablar de la perspectiva de género es solamente identificar las brechas de desigualdad, esas brechas donde el efecto Curie, el efecto Matilda, los techos de cristal, el suelo pegajoso, las tuberías agujeradas, es por donde se nos escapaban todos los talentos de las mujeres, donde la historia que usted misma, maestra Pati, nos decía, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Exactamente.
esas tuberías agujeradas donde se nos pasó todo, donde el piso pegajoso, donde comentaba Fer, ¿por qué no avanzaron las mujeres? Porque hay otras que tomaron decisiones en otros aspectos de su vida, ¿sí? ¿Por qué no ingresan? ¿Por qué la patente estuvo a otro nombre? Por así, muchos detalles, muchas cosas que en la historia la vamos a encontrar. Yo les recomiendo un documento que hace la UNESCO, y que sí se los traía, que es la publicación de Ciencia, Tecnología y Género. Es un informe, es el primero de los informes y constituye un ejemplo concreto del compromiso de la UNESCO para incorporar la perspectiva de género en la ciencia y la tecnología. Entonces, nos lo dice la UNESCO, una agencia de Naciones Unidas, que igual como la Agenda 2030, nos dicen, ya les estamos dando las herramientas. Diseñenlas para sus estrategias locales. Entonces, creo que la divulgación tiene sus objetivos generales, específicos, pero hoy más que nunca los tenemos que innovar, motivar, crear y poner en común, que es parte de la comunicación. Lo que yo sé, cómo se lo hago saber a los demás y a las demás. En su lengua, en su contexto y en su medio ambiente, de manera holística, de manera ecológica, que no se quede en ninguno de los sectores sin esta información. Creo que es un reto y es un desafío poder trabajar esto. Pero también les quiero comentar que la ciencia y la tecnología es uno de los sectores que va más atrás en visibilizar la perspectiva de género. Gracias. ¿Cómo vamos con los tiempos? 10 minutos. Yo creo que valdría la pena ir aterrizando. Si gustan, comparto pantalla sí, para ser ya muy esquemáticos y ir aterrizando a propuesta de todos, por favor. Nos fue rápido. Sí. Yo estoy poniendo título. No sé si pongo en consideración ustedes si seguimos manteniendo dos líneas. Modifiqué un poco esta parte de la segregación con lo que comentabas ahorita, Gaby, de incentivar programas más bien de apropiación social de la ciencia, la tecnología e innovación, y de fomento de vocaciones científicas con enfoque de equidad de género, es decir, en el entendido que van a participar. Ustedes son temas mixtos, ¿no? Sí. Quizá el de promover estrategias con fundamento que haya algo más específico que pudiéramos plantear ahí para que quizá no quede, siento que aún queda un poco amplio, ¿no? Yo creo que pudiéramos retomar las estrategias de la Agenda 2030 o de la vinculación de la Agenda 2030 para el diseño o para las de hecho quiero comentar que también todos los programas presupuestales tienen que estar vinculados a la Agenda 2030. Las federales y nacionales y la academia y todos tenemos que estar vinculados, porque es así cómo podemos avanzar. Tenemos sin dejar de ver a la población y al desarrollo. Ok, en la parte de trabajar redes sociales para crear foros que permitan llegar a las mujeres, que creo que también es un elemento, no sé si yo lo dejaría, digo, no hay que dejar 5, no hay limitante, pero bueno, que pudieran ir revisando y vamos comentando para ir aterrizando ya lo que vamos a presentar en los... Que vayan leyendo, por favor. Yo no veo la parte final de tú, no sé por qué, si es mi computadora o todos están igual que yo. Yo no veo la parte final de tu diapositiva, perdón. Déjenme ver un poquito más chiquito. Ah, sí, es que no sabía si era yo o si todos estaban. Es que la última columna no la veo completa. Gracias. Gracias. Está mejor aquí. Fer, no sé si habías ido a comentar algo por ahí. Empezamos con los verbos nada más, que en vez de la primera seguir fomentando es fomentar. ¿Es fomentar? Ajá. La continua de rural es igual, fomentar, promover, incentivar, capacitar, retomar, controlar. Promover.
Digo, ahí no como conclusión, a lo mejor como sugerencia de algo que se podría hacer desde el Coposito, desde la Redicity. Es así como el año pasado hicimos los videos cortos de experimentos. Se podrían hacer videos cortos muy pequeños de casos de mujeres científicas mexicanas y no necesariamente tanto de comunidades, ya fuera formato video o un pequeño infograma, de forma tal que se pudiera ir difundiendo, y así como están los libros de las niñas en ciencia, y está también hacer un contenido digital que permitiera hacer una difusión mayor de la labor de la mujer científica, específicamente en el país, pero no atrincherarnos en ello. Como herramienta, ¿no? Perfecto. Pues el diseño de materiales es excelente. Si me permites, me gustaría agregar algo, analizar los problemas que existían antes de la pandemia en cuestión de género y verificar cómo estos se han cambiado. Porque algo me queda muy claro, la divulgación científica también te ayuda mucho para prevenir ciertas situaciones de abuso o de violencia dentro de la casa. Entonces, si hacemos un poquito de caso a lo que estaban comentando los anteriores panelistas, ha aumentado en algunas cantidades desde la violencia para las niñas en específico dentro de su casa y poder hacer como hacer ese clic, ¿no? Porque la divulgación tiene que ser muy vívida, muy allegada, vaya, muy personal. Claro. Y también aumentar cómo poder generar estas herramientas de evaluación en cada taller, que cada uno de los divulgadores podamos tener formato personal en su forma de percibir las cosas y que podamos tener esas marcas de ir evaluándonos, ¿no? Termino mi taller con 1,500 niños, pero me doy tiempo de a ver si lograr. Evaluación de las actividades. Les comento de favor, ahí interesante lo que comenta Janet sobre evaluar las condiciones, pues más bien sería como hacer un análisis, porque la evaluación está hecha, las brechas de género, las brechas sociales se aumentaron, la violencia aumentó, los feminicidios aumentaron, la demanda de las instituciones, del personal que teníamos que estar aislados en casa y todo, no se pudo. Se tuvieron que generar estrategias de WhatsApp, de llamadas, hacer un equipo multidisciplinario que atendiera el 911, que mucha gente dice no funciona, no contestan, están saturadas las líneas, saturadas por infinidad de cosas que llaman en la medida de los auxilios. La violencia se aumentó en todas las edades, en todas las áreas, en todas las comunidades, en todos los niveles. Hay un banco estatal de datos donde se registran todas estas estadísticas. Entonces, igual que en la capacitación, yo creo que sería un tema, porque analizarla como tal, el equipo de divulgación, yo creo que más entraría en los foros, en los seminarios, en los diplomados, que hay infinidad y que yo me comprometo a compartir todo lo que pueda. Ahorita tenemos un cambio de administración, pero de agosto y septiembre tengo entendido que se abren otras plataformas para diplomados, seminarios en capacitación en género con muchas modalidades, con muchos temas. Y ese es uno de esos, o sea, porque la violencia dentro del tema, de la perspectiva, y entra dentro de el análisis de los contextos de población y desarrollo. Perfecto. Tenemos escasos ya 1 minuto, entonces si les parece bien, estamos de acuerdo, que de todas maneras van a ir plasmando en la memoria. Les puse en el chat la lista.